Y detrás de esto hay toda una estructura de confrontación que se ha generado entre el Estado y el magisterio, que necesitamos entender y explicarnos, básicamente porque esta estructura está sustentada en la campaña de publicidad más canallesca, culera y miserable que se haya conocido en la historia de México. Llevamos años oyendo en la televisión, en los documentales, en la prensa, en la radio, maestros huevones, maestros que no trabajan, maestros ausentistas, maestros faltistas, maestros que se heredan las plazas, maestros con salarios privilegiados. Todo esto es mentira. Y el gobierno se ha dedicado a mentir a través de sus corifeos, sus achichincles, ¿sí?, sus voces en la estructura informativa de este país de una manera continua, permanente, descarada y de una intensidad enorme. Y entonces, gentes de buena fe de repente te dicen, no, pero es que los maestros son muy huevones. Entonces, ¿pero de qué estás hablando, güey? ¿De verdad sabes las condiciones en las que trabajas? ¿Conoces cuáles son los índices de ausentismo? ¿Son los maestros insurgentes o es el aparato sindical prohijado y protegido por el gobierno el que ha cobijado todo tipo de anomalías? No te deja la cabeza distinguir, ¿sí? No te puedo contar historias para que te despabiles, güey, del maestro que camina 6 kilómetros para meterse en una escuela rural bilingüe, ¿sí?, en que tiene que dar clases a un grupo integrado con alumnos de primero a sexto, por lo tanto tiene que repartir su tiempo de clase hablándoles a unos, a otros, cambiando de tema continuamente, en condiciones verdaderamente infames. Una escuela que los niños tienen para jugar 8 metros de tierra, donde no hay biblioteca, techos de lámina que cuando llueve no se puede dar clases porque no te oyes, ¿sí?, y no te oyen. No hay baños. Entonces, ¿de qué está hablando el que dice, con qué jeta se atreven, ¿no?, a descalificar a este maestro que es el orgullo de nuestro país? Un país sin médicos y sin maestros no es un país, es una mierda, ¿sí? Son los médicos y los maestros los que sostienen la dignidad, el desarrollo, el sentido social. Y podemos usar la palabra patria, que está tan quemada y tan baboseada y tan repleta de adjetivos, ¿sí?, para decir, son médicos y maestros los que hacen patria. ¿Cómo se genera esta confrontación? Bueno, básicamente porque en el delirio neoliberal que tiene el gobierno mexicano, que parece que fueron a una iglesia que se llama la iglesia del Rey Midas al revés. En esta iglesia, ¿no?, que estudiaron, que es la iglesia del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, etcétera, etcétera, del Banco Mundial, les dijeron, no, apliquen el neoliberalismo a rajatabla, ¿sí? No ha funcionado en el resto de América Latina, pero ustedes no le hagan caso, porque les va a dar estabilidad. Y la estabilidad del neoliberalismo es países en donde crece simultáneamente la pobreza y los millonarios. Y eso es lo único que les funciona, hacer millonarios. En esta lógica perversa, el aparato del Estado lanza, después de otras reformas de las que ya hemos hablado, que son igual de indignantes, lanza la ley de reforma educativa, ¿no?, y la convierte en constitucional, alterando el artículo 3 y añadiendo la palabra calidad a los 3 preceptos básicos que se habían logrado en la Constitución del 17, gracias, entre otras cosas, a la maravillosa intervención de Mújica, laica, popular, gratuita y de calidad. Y uno se pregunta, ¿saben estos tipos qué es calidad? Pues si lo saben, no se enteran y no pueden contarlo y no pueden decirlo, porque la directora del instituto que han creado para imponer esta ley, cuando le preguntan en el Congreso, ¿qué quiere decir calidad?, ella dice, no, bueno, es un término relativo. No mames, ¿elevaste a derecho constitucional un término relativo? ¿Sí? Es igual que si dijera, y la educación debe ser laica, popular, gratuita y de cantidad. ¿De cuánta cantidad? ¿Qué es calidad? ¿Quién define calidad? Y si no defines calidad, ¿cómo demonios puedes
sostener toda una propuesta de transformación sobre algo que no tienes idea lo que es. Porque los maestros en lucha han estado desarrollando experiencias de calidad, ¿sí?, que se pueden medir. Está el maestro de Michoacán que inventó una manera de, en comunidades agrarias, estudiar geometría en el huerto. Y entonces llega y dice, miren, esto es un árbol, chale, y bueno, ¿cuántos metros necesita para acá, y para acá, y para acá, y para acá, para tener la vida de la tierra? Porque si le plantas un árbol al lado, se disputan el agua, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros? No, pues como así, no, más. Bueno, agarra un mecate, pones en el árbol, tiras, y eso se llama radio. Y entonces haces así, y se llama circunferencia. Y este maestro a estudiantes, a niños que vienen de comunidades agrarias, les enseña geometría con métodos prácticos que tienen que ver con la vida de la cosecha, el sembradío, la vida de la tierra. Eso es calidad, ¿sí? Porque permite convertir en lenguaje completo, cotidiano, natural, pues el 3.1416 multiplicado, y el radio, y la circunferencia, y el diámetro, y el círculo, ¿sí? Todo esto que se nos presenta cuando lo estudias en abstracto, como pinches abstracciones aburridísimas, ¿no? Pero a la hora del árbol está clarito, y el sentido de la geometría, ¿sí? Y cuánto mides y levantas el palo, y entonces la sombra, ¿cuánto? Eso es calidad, y ahí la explicas, la transformación del lenguaje abstracto en un lenguaje relacionado con la vida cotidiana que te permite un mayor nivel de aprendizaje, ¿sí? Maestros que han desarrollado experiencias verdaderamente fascinantes en el trabajo colectivo con los alumnos, a través de usar las danzas originales y explicarlas. Y sus clases de historia están ligadas a, bueno, aquí hace 600 años había una comunidad que se llamaba ¿cómo? Pues ¿tú qué eres? Otomí, sí, ya, órale, ya vamos bien. ¿Y cómo eran los otomís? ¿Y qué fue la conquista? ¿Y cómo se produjo? ¿Y qué tipo de...? La historia se vinculaba directamente a raíces, rasgos. ¿Y esa iglesia que ves ahí, quién la construyó? No, pues la construyó un padre, ni madre. La construyeron 400 indios y un maestro cantero. ¿Y el maestro cantero quién era? Pues ahí dice, vean en la piedra hasta abajo, Pedro López. ¿Y qué era? Pues era indígena también, que había aprendido de un maestro cantero español. De repente las iglesias dejan de ser una abstracción en la que se establece el culto entre Dios y los hombres, y se vuelven a la mayor gloria de los hombres que las levantaron, y en muchos casos con trabajo voluntario o trabajo esclavo. Todo esto que se había avanzado en el magisterio nacional les valió madres. Para ellos había que imponer una ley que, comillas, elevara la calidad. ¿Y de veras se preocupaban por la calidad? Nada. La calidad era el pretexto y el nombre vinculado a la gran campaña que habían desarrollado de descalificar de todas las pinches maneras al magisterio, porque el magisterio era una de las pocas fuerzas insurgentes que tenía enfrente el Estado mexicano desde hace 30 años de lucha.